Y para poder efectuar los contrapesos, necesitas crear un sistema donde la persona que debe contrapesar a otra, una, sea suficientemente independiente, número dos, tenga un interés en hacer contrapeso, y número tres, tenga en sus manos las herramientas necesarias para frenar a la persona que lo está haciendo incorrectamente. Espérate, quiero que nos detengamos aquí porque dijiste tres temas bien interesantes. El primero es que Independiente. fuera independiente. El Sí, y segundo, la independencia es una independencia estructural, en otras palabras, que mm, su bienestar no esté en las manos de aquel que él debe estar frenando. o sea, que, si tú me das a mí el poder para contrapesarte de salida, eso me condice. Miguel Ross, desde Houston, Texas, es panameño, autor de Estructuras para crear justicia, Vanguardias del diseño constitucional, y hablamos de un tema tan importante como, oiga, hemos escuchado sobre la lucha a la corrupción, sobre lo lesivo que es para la sociedad y para los gobiernos. Incluso escuchaba a Donald Trump que decía que están en un gobierno muy corrupto. Eso luego de que saliera una lista donde aparentemente se está haciendo pagos provenientes del seguro a personas mayores de 160 años. Habría que ver qué tan cierta es esa noticia, pero bueno, no vamos a hablar de eso. Ahora sí, Miguel, buenas tardes, ¿cómo estás? súper bien, muchas gracias por invitarme una vez más. Y bueno, salió de la nota que sacamos en corrupción de Transparencia Internacional, de la percepción de corrupción, y este año bajamos, somos más corruptos en otras palabras, en el año 2024 de 3.5 a 3.2. 100, bueno, 10 sería perfecto y cero sería, bueno, anarquía total. Así que, desgraciadamente, la corrupción nos afecta fuertemente en Panamá y es uno de esos aspectos que yo creo que muchos en Panamá están interesados en ver cómo solucionamos. Y por eso en parte me tienes aquí, que la parte de la solución es el desempeño de la Constitución y cómo nos organiza para que cooperemos mejor o, si está mal organizada, peor. Y el tema del presupuesto es muy importante en ello, especialmente los incentivos creados que llevan a que regalen nuestro futuro, en pocas palabras, o se Claro, lo roben porque al en final, otras. a ver, todo tiene que ver con el dinero, o sea, todo tiene que ver con plata. No podemos hablar de administrar el Estado sin abordar de forma responsable, coherente, pertinente y eficiente el aspecto presupuestario. Y en eso hay una arista muy importante como es el aspecto fiscal. Pero antes de entrar quizás a debatir sobre esto, leyes, etcétera, y volver quizás a ese pragmatismo que buscamos meter dentro de nuestras conversaciones, Miguel, vayamos quizás al fondo del asunto. Porque si desintegramos todo el Estado y partimos de cero, sin leyes, tendríamos que, a ver, taxativamente empezar a crear un sistema normativo para poder estar en sana convivencia. Y me acuerdo, seguramente lo habrás leído, El Señor de las Moscas. Y este creo que es un claro ejemplo de por qué las leyes son tan importantes y por qué hay que a ver, abordarlas de forma responsable. No así como que a mí me parece que esto debe ser así. No, sino que sentarnos y ser francos. Rawls tiene una forma bien interesante de hacer como que una prueba mental a lo que tú has dicho. ¿Qué ocurriría si? Le llaman el velo de la ignorancia. Ujú. Y la idea es, porque todos tenemos intereses profundos y es difícil ver el mundo a través de otra cosa que no sea nuestros propios ojos. Así que imagínate un mundo donde tú no sabes quién tú eres o una nación en que tú podrías ser cualquier ciudadano. Ujú. Puedes terminar siendo cualquiera, así como una persona extremadamente inteligente, como haber nacido una familia sin recurso alguno, con grandes potenciales de educación o sin ellos. No sabes quién vas a ser. Así que tú tienes que diseñar una nueva sociedad de cero. Sabes la sociedad en la que tú vives, tienes los conocimientos que tú tienes, pero no sabes quién eres en esa sociedad. Ahora, ¿qué harías? Y él te lleva a través de sus estudios de los pasos que una persona racional en esa situación
tomaría. O sea, ¿tú qué tipo de estructuras quieres crear? Obviamente uno diría, bueno, yo quiero que todo sea perfecto, pero la realidad, conociendo al ser humano, sabes que no es así. No puedes esperar en quimeras o cuentos de hadas que todo el mundo va a querer el bien para los demás. No es el mundo. Ahora tú cómo organizas las cosas. Y en parte esa es la idea estadounidense y por qué en sus gobiernos le va tan mucho mejor. Se enfocan no en tratar de solucionarlo a través de ángeles, sino está viendo que todos somos diablitos. Entonces vemos Que, como un que es problema. un enfoque, a ver, que no es intuitivo a primera vista, porque lo intuitivo es de repente la premisa que escuchábamos en campaña de que la plata alcanza si no se la roban. Si leemos entre líneas, Miguel, yo lo puedo entender de la siguiente manera: para poder tener mejores gobiernos necesitamos mejores personas. Y creo que muchas personas, muchos van a estar de acuerdo con esta premisa. O sea, si queremos buenos gobiernos necesitamos buena gente. Y Es creo que intuitivo, pero incorrecto al final. muchos estamos de acuerdo con eso. Yo creo que hace algo de sentido. Pero si somos, digamos, más francos con nosotros mismos, no necesariamente es así, porque sabemos que es rifárnosla. Es rifarnos cada 5 años a ver qué es lo que sale. Y creo que, aunque a veces duele la verdad, nosotros tenemos que ir un poquito más allá y pensar, o sea, sí, está bien. Digamos que en el mundo perfecto, como tú dijiste, Miguel, hay ángeles gobernando y siempre vamos a escoger a los mejores. No pasa así. Y bueno, y en la parte del dinero, son los legisladores al final del día que se supone tienen que decidir cuánto vamos a recaudar, cuánto vamos a sacar en préstamo, dónde se va a gastar. Así que sí, lo obvio sería, bueno, vamos a elegir a muy buenos legisladores, a personas que únicamente piensen en el bien común, en el bien de nuestra patria y todos los individuos que la componen. Y sobre esa forma de pensar, quizás en los Estados Unidos el estudio más importante político de toda su historia es el Federalista número 10. Y en ese, Madison da a desentender que esa no es la realidad. Y me gustaría leerte, si ahora que estamos en este tema, 1 minuto y medio de Claro. una que él habla sobre este tema, escribiendo sobre más o menos el tema de hoy, que es, ¿y qué son los diferentes grupos de legisladores, sino defensores y partes de la causa que determinan? ¿Ha de proponerse una ley sobre las deudas privadas? Es una controversia en que los acreedores forman parte en un lado y los deudores en el otro. La justicia debería mantener un equilibrio entre ambas, pero las partes son, y no les queda más que ser ellas mismas los jueces. Y se debe prever que predominará el bando más numeroso, o en otras palabras, la facción más poderosa. ¿Se debe fomentar la producción nacional? ¿En qué medida? ¿Imponiendo restricciones a las importaciones? He aquí asuntos que la clase terrateniente y la de negocios decidirán de manera diferente y probablemente sin respeto alguno a la justicia ni al bien común. La fijación de los impuestos sobre las diversas clases de bienes es un acto que parece exigir la imparcialidad más absoluta. Sin embargo, quizás no exista otro acto legislativo que otorgue mayor oportunidad y tentación al bando dominante para pisotear las reglas de la justicia. Cada centavo con el que sobrecargan a la minoría, es decir, a la parte más débil, es un centavo ahorrado en sus propios bolsillos. Este es el federalista número 10. Y en Panamá Mm. no tenemos a otra parte que sea más débil que las generaciones futuras. Y por eso vemos que año tras año tenemos unos déficits insostenibles. Y todo agregado, ahora mismo lo que recauda el Canal de Panamá, es decir, lo que gana el Canal de Panamá, lo tenemos que sacar de Panamá a acreedores extranjeros, porque nos han endeudado. Y claro está, si yo estoy en el gobierno hoy, vale la pena endeudarme, porque ese dinero va a ir a mis partidarios, a mis aliados políticos y financieros. Ujú. En 5 años nos llenamos hasta el tope de verde, y bueno, y el que lo tiene que pagar será otro. Nosotros ya quedamos bien. Son problemas que
no se pueden resolver con la moralidad ni con nada de eso. Simplemente no es una avenida. Tenemos que ver otra manera de salir de ese problema. Por suerte ya lo han solucionado y quizás podamos hablar de ello de nuevo hoy. Por supuesto. Y volvamos quizás, Miguel, y tú decías que la generación futura es la más débil o la más vulnerable. Y, a ver, las decisiones que se toman hoy van a repercutir sobre esta generación que está en la escuela, que está comenzando una vida laboral. Por supuesto que ellos son importantes y al mismo tiempo estas van a repercutir en la otra parte, su contraparte, eh, que hoy vive eh, a, a la expectativa de lo que ocurra con la caja de seguro social, que es un claro ejemplo de muchas cosas que pueden pasar si no se aborda de manera correcta todo el problema financiero de un Estado. Tienes ahora el asunto con la informalidad, con la baja de los cotizantes y con que la vida se ha vuelto más cara. El problema es que mientras que muchos están jubilándose esperando poder recibir algo justo, dependen de la producción y de la economía nacional, y en gran medida eso también al mismo tiempo depende de cuán preparada esté la generación actual. Pero, a ver, para que esos debates se den, se tienen que resolver otros conflictos, que justamente es lo que tú has presentado. Y es que siento yo, y a lo mejor me equivoco, todavía no llegamos a esos debates, Miguel, de sentarnos a analizar el problema de fondo. Que sí, que... Y mira, te lo pongo de esta manera, no sé cómo tú lo verás. Yo creo que está mal que se utilicen de forma equivocada los fondos del Estado. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero, ¿cuánto tiempo se pierden los debates que se pueden utilizar para leyes más positivas o leyes más productivas, solamente por estar debatiendo un aspecto que debería haberse resuelto hace mucho? Bueno, y es difícil cuando hay intereses tan arraigados al sistema actual. Aquellos que le ha ido bien en la vida en Panamá, en su vida, que tienen poder adquisitivo, no quieren que cambie el sistema. ¿Por qué van a querer que cambie? Que el sistema actual les ha dado grandes ventajas. Y no hay ni una razón Ujú. en su percepto de cambiarlo. Los que sufren son otros, no son ellos. Y desgraciadamente aquellos que marcan el paso del debate son en general las personas con más recursos, y esos son los que menos quieren que cambie el sistema. Por supuesto. No solamente eso, pero ni siquiera quieren que cambie la forma en que se analiza el tema, porque nosotros ni siquiera estamos todavía en el punto de que podemos hablar correctamente de resolver estos problemas, cuando al final del día nos tienen pero tan cegados que creemos que la solución es elegir a personas buenas. Yo estoy al tanto de del tema este constitucional que se está hablando en Panamá y en América Latina. Ujú. Y tú tienes que ver, nadie está hablando de cómo solucionar estos problemas de forma racional. No, lo de Madison que acaba de decir, que es la realidad, que simplemente los legisladores son jueces al final del día sobre sus propios intereses, no lo ven así. La solución para siempre en todos estos debates es personas buenas. Y ellos bien que saben que no es verdad, pero es una manera de asegurarse que no cambie nada. Mantener el debate en algo tan alejado a lo que puede solucionar, que bueno, al final van a quedar aquellos con poder O, felices. o esa idea, Miguel, también de pensar de que puede cambiar utilizando el mismo sistema. Yo creo que hay quienes insisten en que es la forma. Y a ver, si algo no funciona, tú pruebas de otra manera hasta que los resultados se den. Pero el problema es que aquí hemos visto que los resultados no se dan. Y vuelto con lo que te comentaba al principio, la premisa que escuchaba, que si la plata no se la roban, entonces alcanza. Yo pensaría, vamos a estar toda la vida esperando que sea el ángel el que esté al mando para que no se robe el dinero, o ponemos las reglas claras para evitar que la plata se la roben.
Y bueno, y no solamente las reglas claras, es también colocar a Lo- las personas los, en una situación en que sus claro, incentivos los motiven a actuar de una manera que esté en paralelo, que esté, ¿cómo es que se dice?, alineada con el interés común. Si no hacemos eso, no van a ser las decisiones correctas. Y hay un punto que con lo de mm, los fondos y cómo se utilizan es bien profundo la parte organizacional que se tiene que pensar desde los colegios, cómo se financian, no es solamente cómo se gasta el dinero, mm. pero quién toma la decisión, siempre y cuando esté en las manos de una autoridad nacional, no van a tener sentido alguno para ellos poner su esfuerzo en una comunidad alejada a su realidad. No van a tener interés Claro. alguno en asegurarse que en Colón o en Chitré o donde sea le vaya bien, porque ellos no viven allá, no conocen a nadie allá y no les importa. Es la realidad. ¿Cómo lo han solucionado? No. Me hablas del centralismo que existe, ¿no? Que tiene que haber decisiones que vengan desde acá y que eso dilata los procesos y que al final siempre vamos a encontrarnos con que al sol de hoy el problema de los colegios en lugares de difícil acceso no se ha logrado resolver. Y de difícil y de fácil acceso, Bueno, sí, es ninguno verdad. se ha logrado. Pero es de nuevo los intereses de quien quiere que su colegio funcione bien. Ellos no tienen autoridad alguna para ver que funcione bien. Es una autoridad nacional. Una de las soluciones que ha funcionado en todos los lugares donde se ha probado es, bueno, descentralizarlo, que los colegios estén administrados por gobiernos locales. Pero, Ni siquiera me acabas de gobiernos decir algo bien estatales. interesante, porque descentralizar no es dar más autonomía a entidades o direcciones de la misma entidad en No, las no. regiones. Descentralizar es relevar el poder a las mismas comunidades para que sean ellas las que, obviamente, sin la posibilidad de poder meter mano, porque esa es otra cosa, porque el problema es que si tú le das el poder a otra persona para que meta mano, entonces tampoco se ven los resultados. Hay 16.000 gobiernos independientes escolares en los Estados Unidos. 16.000 gobiernos. Gobiernos en que se elige, la gente va y elige a sus representantes en una junta que Ujú. es, bueno, que es el legislativo de ese ¿Me gobierno. estás hablando de Estados Unidos? Estados Unidos. Ok. Hay 16.000 de esos gobiernos. Tienen su propia policía, muchos de ellos los más grandes, por ejemplo. Ojo, O sea, pero quiero hacer una pausa impuestos. breve, Miguel, porque, a ver, y antes de irme al cambio para volver después con esto, cuando llegan los españoles al Nuevo Mundo, no van hasta Norteamérica, porque en esta región tenían todos los recursos. O sea, estamos hablando de que Latinoamérica, en su conjunto, ha tenido más de 200 años luchando con sus sistemas y no ha logrado progresar, aún teniendo recursos naturales. Entonces, a ver, los americanos de alguna manera encontraron una fórmula que no es perfecta, por supuesto es perfectible, pero que ha dado resultado al sol de hoy. Y eso es lo que estamos presentando hoy día, no diciendo que hagamos lo mismo que hicieron ellos, sino evaluando por qué ellos han tenido cierto resultado que acá no ha funcionado. Los españoles cuando llegaron crearon gobiernos para que un porcentaje relativamente pequeño de la población, en general blancos europeos, pudieran controlar al resto de la población y extraer los recursos y controlarlos arbitrariamente. Y por eso todavía tenemos la misma estructura, que los jueces, los fiscales, todos son puestos por el presidente. ¿Qué locura es esa? Por favor, tú estás creando un sistema donde, bueno, el quien sea, y siempre son la misma familia, que controlan el Pero ellos gobierno, cambiaron, controlan todo. pero ya, a ver, España no tiene ese modelo ya. Nosotros tenemos un España, modelo. pero nosotros sí. Ahí voy, ahí voy. Y Por, nosotros nos hemos quedado con ese sistema extractista. que es un sistema Hay recursos. Bueno, latinoamericano, o sea, no es un sistema español, es un sistema nuestro que seguimos insistiendo en tratar de...
Pero yo no diría ni español, porque los ingleses también hicieron los Claro, mismos sistemas en África, sí, por supuesto. en Medio Oriente, por ejemplo, cuando estaban ahí, porque era lo que les Bueno, digamos beneficiaba. un sistema que se intentó implementar en el siglo XVIII, y que quizás nosotros hemos tratado de ver cómo hacer funcionar y todavía no funciona. Pero cuando los estadounidenses, no estadounidenses, perdón, cuando los europeos llegaron a los Estados Unidos, o lo que hoy en día es Estados Unidos, no encontraron a quién explotar. Esas tribus eran muy, se movían muy fácilmente, Ujú. no había ciudades, no había quien controlar, no había los recursos minerales que había en Centroamérica. Así que bueno, al final las mismas compañías, ¿cómo hacemos dinero? Vamos a darle libertad a la gente que llegue allá y ponerles entonces es el intercambio y hacemos dinero a través del intercambio. Y Entonces, bueno, desde el comienzo fue diferente la razón y la estructura que crearon. ahí entonces vamos con otra cuestión que tiene que ver con el tema del enfoque que le damos a este asunto. Yo creo que hay que tratar de quitarnos cualquier tipo de prejuicio. Por supuesto que hay muchísimas cosas que cuando se tocan esos temas, Miguel, por lo regular salen las emociones, que sí, que la esclavitud, que sí, el tema del colonialismo, etcétera. A ver, es válido dentro de otra conversación, pero miremos un poco en cómo hacer que la estructura funcione y qué cosas se pueden implementar, y por eso traemos la conversación sobre la mesa. Así que permíteme unos minutos para el cambio comercial, si te parece, y a la vuelta seguimos abordando esto que está bueno, ¿eh? Excelente, hagámoslo. No te vayas, ya regresamos en breve con más de Relax aquí por Deoncon. Con el arquitecto Miguel Herros desde Houston, hablando sobre estructuras para crear justicia, vanguardias del diseño constitucional. La ambición debe ser utilizada para contrarrestar la ambición. El interés del hombre debe entrelazarse con la autoridad constitucional del cargo. Puede ser una reflexión de la naturaleza humana que dichos mecanismos sean necesarios para contener los abusos del gobierno. Pero, ¿qué es el gobierno en sí? Sino el mayor reflejo de la naturaleza humana. Si los hombres fueran ángeles, ningún gobierno sería necesario. Si los ángeles gobernaran a los hombres, no serían necesarios controles externos e internos sobre el gobierno. James Madison en The Federalist, número 51, un 8 de febrero de 1788. Esto está una cita que menciona el arquitecto Miguel Rosa en su libro, que está muy bueno, por cierto. Le recomiendo que si lo puede buscar, leer. Cualquier persona lo puede leer. Esto es lo que más me gusta. Y está muy bien explicado. Y lo tenemos aquí cada miércoles, así que qué mejor que hablar con el mismo autor. Miguel, gracias por quedarte y por abordar. Antes del cambio, justamente citabas a James Madison hablando sobre la necesidad de los contrapesos. Que lo escuchamos a cada rato, los contrapesos, que sí son necesarios, pero como que la forma de entenderlo no es la misma. Y para poder efectuar los contrapesos, necesitas crear un sistema donde la persona que debe contrapesar a otra, una sea suficientemente independiente, número dos, tenga un interés en hacer contrapeso, y número tres, tenga en sus manos las herramientas necesarias para frenar a la persona que lo está haciendo incorrectamente. Quiero que nos detengamos aquí porque dijiste tres temas bien interesantes. El primero es que fuera independiente. El Sí, segundo, y la independencia es una independencia estructural, en otras palabras, que su bienestar no esté en las manos de aquel que él debe estar frenando. o sea, que si tú me das a mí el poder para contrapesarte de salida, eso me condiciona. ¿Me equivoco? Bueno, sí, ok. Si tú debes contrapesarme a mí, ¿Mm? pero yo soy el que te puedo votar en cualquier momento de tu cargo, ¿tú crees que me vas a poder hacer contrapeso? Bueno, ahí entonces entra la parte de lo que tú decías de la verdadera independencia. Y tú me puedes decir. Verdaderamente independiente. Luego está el tema de los intereses. Y De los que, intereses, porque si eres independiente, pero tu interés está con el mío, así que la locura que yo haga, tú estás feliz con ella, pues entonces no vas a hacer ni un contrapeso porque estás feliz cualquier momento que yo esté haciendo la locura, porque te beneficia a ti. Así que tiene que ser diseñado para que tu interés sea contrario al mío. Eso tiene que estar en el diseño, que no es cosa fácil, claro. pero ya está solucionado. Entonces es un tema que tenemos que hablar.
Y la tercera, tienes que tener las herramientas en tus manos. O sea que Porque, si bueno, tú me puedes votar a mí, pero yo no tengo ninguna herramienta para defenderme y justificar la razón por la cual te estoy poniendo frenos, entonces, si número uno no te podría votar. Así que a ti te eligieron independientemente. Por ok. ejemplo, yo soy el presidente, tú eres el contralor y tú no fuiste elegido ni por la asamblea, ni por mí, nadie. Tú ganaste tus propias elecciones. Tú no Ujú. dependes de nadie. Tú estás ahí por tu propio mérito. Y no le debes nada a nadie y no le temes a nadie. Entonces eres realmente independiente. Y volvamos a la cita de Madison que me gustó bastante. Déjame que la cita dice acá, si los hombres fueran ángeles, ningún gobierno sería necesario. Así es. O sea, si todos fuéramos Bueno, porque si buenos. fuera ángel, yo dejara que me contrapasaras y nunca Sí, pues sabes que haría. no voy a hacer nada indebido. Exactamente, así que ni para qué gobierno. La realidad es que, bueno, ya sabemos que eso no es lo que somos los humanos, somos más diablitos que angelitos. Eh, entonces, bueno, tienes la independencia. Después yo tengo que asegurarme que tú como contralor, Ujú. de los 50 estados, creo que en 45 los contralores son elegidos democráticamente. Le dicen el ejecutivo plural, no el hiperpresidencialismo. Eligen no solamente al contralor, pero al fiscal de la nación, bueno, del estado en los Estados Unidos, así como a los fiscales locales. Lo van dividiendo para que nadie tenga tanto poder y todos sean independientes de cada uno del otro. Así que quien sea que haga algo malo, se va a encontrar con alguien independiente que su interés es contrario al de él. Pero ese es el segundo. Tiene que ser un interés contrario. No puede ser que tenemos el mismo interés, o si no, no nos vamos a hacer contrapeso. Ujú. ¿Tú cómo solucionas eso? Bueno, por ejemplo, en lo del dinero, eh, por ejemplo, los legisladores, ellos quieren gastar lo máximo posible, porque mientras más se gaste, en el corto plazo, la economía va a aparentar que está mejor. Así que tienen ese beneficio. El ejecutivo también quiere gastar más, Ujú. porque significa que puede gastar más para darle a su grupo, para verse mejor. Así que ahí esos intereses están alineados en contra del interés común, A ver, desgraciadamente. y mira, y si nos ponemos a ver, yo recuerdo que cuando se estuvo debatiendo el tema del presupuesto, una política poco popular fue la de contención de gasto y la de un presupuesto más austero. Creo que al final terminó cediendo el Ejecutivo a las demandas del Legislativo. ¿Y Son por qué? juegos Porque al que final... juegan, pero al ¿Ah? final quieren lo mismo, sí. Son juegos que juegan y quizás por la política en un momento suena bien decir lo correcto, pero al final siempre crece el Pero a lo que presupuesto. vamos es que, a ver, independientemente del gobierno que tengamos, aquí es donde tenemos que revisar cuáles son, como tú decías, las herramientas con las que uno cuenta para que verdaderamente las cosas se puedan ejecutar y el resultado sea el beneficioso, el que esperamos todos. Pero es una discusión muy complicada, pero por algún Pero lado hay que tenemos que hablar de comenzarla. ella. Sí. Entonces, bueno, entonces vemos que ya estas dos personas, esos dos grupos Ujú. gubernamentales tienen intereses alineados. Tenemos que ver cómo hacer entonces para que al final los ingresos se alineen con las consignaciones, no que las consignaciones sean mucho mayores a los ingresos del Estado. ¿Cómo lo han solucionado? ¿Y cómo, y en lugares donde funcionan? Bueno, ponen al contralor que él, bueno, y a través de una burocracia eh, que va por mérito abajo del contralor, que entonces hace cuánto dinero, ¿cómo se dice? Los estimados de cuánto dinero va a ser el ingreso el próximo año del gobierno. Vamos a poner que el ingreso va a ser de 100 millones de dólares. Bueno, entonces esos son los ingresos que dice el contralor y eso se tiene que apegar entonces el legislativo. Y no puede salirse de ese número. Esa es la manera que lo han solucionado. ¿Y por qué entonces el contralor tiene un interés contrario al legislativo? Ya son temas un poco más complicados, pero la realidad al final del día es que al contralor, como es tan definitivo, es tan pequeño su enfoque, su autoridad, Ujú. si él lo hace bien en ese aspecto, va a ser muy popular. Y en los estados, uno de los escalones hacia la presidencia estatal, la presidencia, la gobernación, es el contralor. Así que son. Pero te pongo entonces una pausa acá porque esto lo que estás mencionando es justamente lo que desde hace mucho se ha tratado de presentar acá. Y es que si tu interés es escalar,
sí o sí tienes que hacer las cosas bien. O sea, no es porque... no. No, no hacerlas bien, eso no es verdad. Es hacerlas de una manera Ujú. que te gane Por popularidad. Eso no supuesto. tiene nada que ver con bien o mal. Pero Es bien para cumpliendo, tu gente, pero gracias no por la para los aclaración, demás. pero cumpliendo con lo que tienes que hacer. O sea, fiscalizar y denunciar y hacer las cosas como se deben es lo que te va a dar popularidad. O sea, al final ganas tú popularidad y gana la gente porque realmente siente que se está haciendo el trabajo. Sí y no. Ok. Yo entiendo lo que estás diciendo y estás diciendo algo que necesita ser ampliado un poco más. Em, En general, hemos hablado de esto anteriormente. Si yo soy un ministro, ¿yo a quién estoy sirviendo? Yo soy el ministro. Ajá. Uno diría, bueno, tú estás sirviendo a la población. No, eso no es verdad. Estoy sirviendo a la persona que me da de comer a mí, que me da más poder, que me da más dinero. A ese es al que yo estoy sirviendo. Entonces, bueno, ¿quién me contrata? ¿Quién me vota? El presidente. Yo sirvo al presidente. ¿Quién me da el dinero? ¿Quién me da más autoridad? El legislativo. Yo estoy sirviendo sus intereses. Si yo quiero sobrevivir y que después me den un puesto mejor, más me vale que yo sirva bien a esas personas. Y al nivel que sus intereses están alineados con el interés común, entonces va a ir bien la cosa. Ahora, lo Pero estamos diciendo con base no en supuestos, sino lo estamos diciendo con base en realidades. en la realidad. Y la Ajá. realidad es que hoy en día en Panamá los intereses del Ejecutivo y Legislativo no están muy bien alineados con el interés público. Y ahí lo vemos entonces las decisiones que toman. Van incrementando el tamaño de la burocracia porque obviamente pueden poner más partidarios, ponen más trabas en los negocios y en la vida común porque o así tienen más control sobre las personas que tienen que pagar coima o tienen que alinearse con los poderes políticos para poder sobrevivir. Sus intereses no están alineados con el bien común exactamente. Al nivel que están alineados, también como funciona en Panamá, que es muy mal, es porque está alineado con los intereses públicos. Lo mal que funciona es porque no está alineado. Al final, tú sacas la cuenta y estamos muy desalineados. Ahora, Entonces, bueno, esa alineación se logra replanteando un cambio desde la raíz. Hablamos de un cambio constitucional. bueno, únicamente ciertas cosas, Ok. quizás las más importantes, tienen que ser de organización. ¿Quién elige al contralor? Por ejemplo, ¿qué poder tiene el contralor? Si el contralor es elegido por su propio mérito Ujú. y ni siquiera puede ser, porque en muchos estados ni siquiera es un puesto partidario, es un puesto que los partidos no pueden postular. Los fiscales locales también son así, no son puestos partidarios, son puestos eh, que cualquier persona puede correr por ellos y ni un partido puede Ok. postular. Van creando incentivos diferentes y una vez que llegan al puesto, ¿qué poder tiene esa persona? Ya no dependen de ellos, pero ahora yo puedo frenar a el legislativo. Ahora te pregunto, ¿qué pasa en ese tipo de modelos, Miguel, cuando la figura de Contralor se alinea justamente con la figura del oficialismo, de un oficialismo? Bueno, de nuevo, son personas separadas e independientes. Tú puedes estar al mismo partido y quizás no vas a hacer tanto empuje hacia atrás, pero la realidad es que en la mayoría de los estados no tienen problemas fiscales. No importa quién sea el contralor. Número uno, las personas no son... Claro, porque no te nombra a alguien, o sea, Ah, con el poder, sino que se hace a través de una elección popular. O sea, que al y, final y- a quien tienes que rendirle cuentas principalmente es a la población. y tú quieres llegar a que te den un nuevo término o un nuevo, mejor puesto Claro. y, y- y funciona. O sea, y quizás yo no sea la Es como, persona mejor para es como explicar usar la cómo, pero ambición y el funciona. egoísmo a favor del pueblo. Yes. Y pones a esa persona Ok. ambiciosa en una posición en que se va a beneficiar si frena al legislativo y al ejecutivo en el momento que lo estén haciendo mal. Pero ojo, pero vamos a explicarlo bien para que pues se pueda entender. No se trata de que la propuesta sea, bueno, más que una propuesta es a ver, una idea. Poner a una persona ambiciosa como su principal elemento No, es que todos somos diferenciador, ambiciosos. sino Buen punto. aprovechar algo que está intrínsecamente en la Ese es el naturaleza punto. humana a favor de la administración pública. Así es, Ok. así. Y eso es el buen diseño constitucional. Cuando comenzamos a hablar de ese tema, una persona que en general va a estar motivada por resguardar sus intereses propios, Ujú. segundo, los intereses de su familia, tercero, los intereses de su bando,
económico, partidario, lo que sea, y último los de la sociedad y más allá los del planeta. Entonces, bueno, si sabemos que esa es la pirámide de intereses, bueno, vamos a comenzar a alinear el número uno, que es el personal, con el interés público. A ver, Número dos, por lo que se ha hecho históricamente, y aquí en toda la región prácticamente, es satanizar el interés personal. y por eso nos va O sea, mal. como que es un tema tabú el hablar de cuáles son los intereses personales. Porque suena más bonito, sí, yo amo a la patria, sí, yo todo por mi pueblo, sí, que no sé qué, yo los comprendo, los entiendo, sí, por supuesto, Yo pero he hablado con tantos constitucionalistas en Panamá y en privado, todo esto que yo estoy diciendo es obvio para ellos. Y tú lo escuchas ver al día siguiente hablando en público y dicen otra cosa. Yo no entiendo cuál es la matemática, por qué, pero al final del día me parece que es porque un yo pienso que hay que, a ver, romper el status quo no es una cuestión sencilla, muchas veces es casi titánica o utópica en algunos casos, pero en algún momento hay que hacerlo. Creo que por eso existen las revoluciones, porque si no es hasta que se dan eventos muy eh, fuertes, es que los cambios entran. Pero hay cambios que se pueden dar de manera paulatina, incluso que no son fortuitas, porque por ejemplo, si no fuera por todos estos ilustrados, que Rousseau, Montesquieu y muchos más, Madison, exactamente, la visión que tenemos hoy de lo que son las democracias no se hubiesen materializado, pero estamos en un momento bien interesante de la historia, en donde es verdad vemos... Ajá. que es un tema tabú en Panamá y en América Latina en general hablar del interés propio. Es como que no, las personas no deberían tener un interés propio. Por suerte en Panamá y quizás lo que nos da una ventaja es que en el ámbito económico las personas entienden perfectamente bien que el libre mercado funciona bien por el interés propio. Las Claro. personas trabajando en su propio interés hacen que todos tengamos mucho más, intercambiemos. Pues es la misma cosa en la política. Son las mismas personas, así que al final del día tenemos que pensar en ese aspecto. O sea, yo pienso Y, que hay un recelo también porque hemos estado acostumbrados a que damos un cierto poder a aquel que gobierna y que éste debe ser el encargado de administrarlo. Y esta persona cuando llega, ejerce sus funciones, adquiere otra personalidad, una personalidad más tirando al estilo realista de las monarquías que sí, a lo que deben ser, servidores públicos. O sea, servir. Ya estamos tan acostumbrados que sabemos que si vamos a una institución del Estado, lo que vamos a tener son malos tratos. O sea, es algo que ya tenemos arraigado en nuestra cultura. O sea, ya hasta hacemos mofa de eso y no debería ser así. sí, quizás si uno no sabe que hay este tipo de soluciones, pues no, ¿qué más te queda? Ni modo, esa es la realidad. Pero sí hay soluciones y nos quedan bien poquito tiempo. Me gustaría, por lo menos en título, hablar rapidito sobre cada uno de los retos y las soluciones en el presupuesto equilibrado, o bueno, presupuesto equilibrado al ciclo económico. Porque yo creo que también es importante hablar de los detalles, de Ujú. lo granular de vez en cuando, pero por lo menos si las personas no sean expertas para ver, para entender que existe una solución, para haber escuchado ellos, escuché alguna vez de una solución a estos intereses, cuáles son los conflictos de intereses y cuáles son las soluciones. Pero primero, bueno, obviamente el presupuesto equilibrado. Queremos que lo que entra en general sea lo que se gaste, porque si no estás creando deuda que al final, ¿quién la va a pagar? La generación futura que vamos a empobrecer. Pero ¿cómo se hace eso? Como hemos hablado en Antitos, el interés de los políticos es gastar más hoy, rebajar a lo posible los impuestos y cargar entonces el déficit a las generaciones futuras, crear deuda. ¿Tú cómo haces eso? Pues nos hemos hablado un poquito de, para asegurarse que no gasten más de lo que entran, es la división con el contralor, pero de todas maneras hay otro problema, porque van a tener que sacar deuda para ciertas cosas. Así que lo que pueden hacer es decir, bueno, la deuda es tanto al año y entonces vamos a pagar, bueno, lo que ocurre es esto, si te entran $10 cada día, tú puedes entonces sacar un gran préstamo hoy, $1,000, y comenzar a pagar interés en él, $20
al día, pues. Así que te quedan $80 cada día del futuro, pero hoy tuviste 1.000. Joder, fiesta hoy. Así que la única manera de hacer que esto no sea un problema es asegurar que se alinee la deuda al pago actual. ¿Tú cómo haces eso? Uno, tienes que crear una fórmula en que lo que tú estás gastándose ese préstamo sea para algo físico, que vaya a durar un tiempo. Así que en todos los estados de los Estados Unidos, en los estados de los Estados Unidos, Ujú. los préstamos únicamente pueden ser usados para comprar bienes que van a duraderos, normalmente de más de 5 años. Así que ni siquiera un carro, en general sería un alcantarillado, un Claro. colegio, Infraestructura, la estructura. sí, Así que, y pública. tienes que pagar el préstamo en el tiempo que dure la infraestructura. Así que si haces una calle, va a durar en general, ponte 25 años. Ujú. Ese préstamo tiene que ser pagado en 25 años. Pero los políticos no son bobos. Dicen, está bien, voy a pagar el préstamo. Bueno, voy a sacar un préstamo de 25 años, pero únicamente pagan el interés. Tú cuando sacas un préstamo para una casa, estás pagando el interés y El capital. el principal Ujú. en tu letra. Pero esto no es lo que hace el gobierno de Panamá. Lo que hace el gobierno de Panamá es más como un préstamo, como un alquiler. Te prestan una casa y tú nada más estás pagando el alquiler, y al final del año tú tienes que devolverle la casa al dueño de la casa. Bueno, aquí nos dan una bolsa al gobierno de dinero y ellos únicamente están pagando por 20 años o 25 años el préstamo. Y al final de los 25 años todavía deben el 10 millones que le prestaron, ponte. Y entonces tiene que sacar otro préstamo indefinidamente. Y por eso estamos en gran deuda hoy. Así que lo que hacen es que la deuda tiene que estar alineada al cuánto va a durar, y tienen que hacer eh, un, un fondo de amortización que van a estar haciendo los pagos anualmente para al final de los 20, 30 años ya tener el dinero en esa bolsa para pagarlos. Así Ujú. que de nuevo, usan al Contralor, al Secretario de Estado, hay otros separados para que obliguen a los otros a poner dinero en estas bolsas. Pero hay otro problema. La bolsa va creciendo anualmente, porque eso no es dinero en efectivo, es en bonos y otras cosas. Así que los políticos dicen, la bolsa, el valor de la bolsa realmente ya es 10 millones y realmente tiene el valor que es 5 millones. Y ya no hacen más pagos y al final de los 20 años no tienen suficiente dinero. Así que, ¿quién es el que evalúa esa bolsa? ¿Ves cómo se va complicando? Bueno, necesitas un grupo separado de los políticos que evalúe cuánto los insumos en esa bolsa de amortización valen, sean en efectivo, sean en bonos, sean en stocks de Ujú. compañías. Y bueno, va creciendo a través del tiempo y dicen, el valor es tanto, necesitamos seguir recaudando tanto anualmente para tener suficiente dinero al final cuando el bono hay que pagarlo. Así que ese es otro problema que hay que solucionar, pero todavía no es suficiente, porque eh, la realidad es que los políticos son muy inteligentes en ver cómo Claro. ellos hacen que endeudar en un futuro a las siguientes generaciones. El siguiente es, bueno, está bien, lo que voy a hacer es, entonces voy a vender, una vez que han pagado esos insumos, un colegio, pero normalmente no son los colegios, los alcantarillados, los edificios gubernamentales, los venden y después los tienen que alquilar de vuelta. Esa es una manera de usar ese dinero hoy y después las generaciones futuras tienen que pagar el préstamo. En otras palabras, pagar eh, el alquiler de lo que antes eran edificios gubernamentales. Y eso ha ocurrido en Panamá. Y en otros estados de Estados Unidos vendían los alcantarillados. Hasta los alcantarillados vendían para tener dinero hoy, hacer fiesta hoy y después tener que pagar préstamos en los alcantarillados que antes eran públicos. Así que tú tienes que crear sistemas para que esto no ocurra. El otro es, y finalmente, el mantenimiento. Yo, ¿para qué voy a mantener algo hoy? Una carretera. Si no la mantengo, bueno, va a haber un par de huequitos, pero eso al final, total, no se va a notar tanto hasta 5 años después, cuando ya no está aquí. Y cuando la calle está destruida, hay que rehacerla de cero y cuesta mucho más dinero. Pero ese dinero que hubiera tenido que invertir en el mantenimiento, me lo pude gastar yo en fiesta hoy.
no en el mantenimiento que le había dado, y después otro tiene que pagar el doble. Entonces, bueno, por ejemplo, en Colorado lo que han hecho es que 1% de los ingresos generales del gobierno van a una bolsa que nada más puede ser usada para mantenimiento. Ya obliga entonces... O sea, ya está definido cuánto va a ser exactamente. El mínimo es 1%. Y me imagino que hoy día, con tanta tecnología que existe, es posible detallar a través de modelos predictivos cuánto más o menos se necesita para los mantenimientos de la infraestructura pública. Creo que eso no es tan complicado hoy día, nada más se trata de saber cuánto para mantener. Lo complicado es alinear el interés del que tiene que soltar el dinero con el interés público. Y esa persona prefiere gastarse esos millones de dólares en otra cosa, en hacer un edificio nuevo, un préstamo, no sé qué, sacas un edificio y tienes un colegio nuevo bien bonito, y el viejo queda en la ruina, y el nuevo ni lo terminan. Y por eso nuestros colegios están en tan malos estados. No tienen interés alguno en gastar el dinero en el mantenimiento. Bueno, eso que lo pague otra persona en el futuro. Y bueno, y el futuro siempre es hoy, de todas las cagadas que han hecho, perdón por la palabra, en el pasado. Y bueno, pero de alguna manera hay que tocar el tema y para poder sentarnos a analizar. A ver. Y no es un tema que se puede solucionar con personas buenas. No es así. Es a través de la división de poder adecuado, no solamente adentro del gobierno estatal, o lo que en Panamá sería el gobierno central, pero también darle más poder a las entidades locales, crear nuevos gobiernos locales, crear división en esos gobiernos locales, crear divisiones horizontales y verticales. Así que si un gobierno local lo está haciendo mal, no solamente hay otras entidades locales, pero también entidades nacionales que le pueden meter los frenos o meterlos en problemas, y vas creando suficientes divisiones y separación, con real separación de los poderes, que se hacen contrapeso, que le creas incentivos positivos para que actúen correctamente, para que ellos promuevan sus propios intereses, que ahora están alineados con el interés público. Claro. Es otro mundo, y es el que deberíamos estar hablando en Panamá. Yo no escucho a nadie excepto nosotros dos hablando de ello. Bueno, y por eso que cada miércoles abordamos precisamente estos temas, Miguel, porque por algún lado hay que empezarlos a tocar y hacerse quizás las preguntas que rara vez la gente va a escuchar en programas de opinión. Así que muchísimas gracias por acompañarnos un miércoles más, Miguel. Esto, por supuesto, en YouTube, aquel que lo quiera ver, y los programas anteriores nos encuentran en Radio Ancon, en YouTube. Hay estructuras para crear justicia. Va a encontrar todos los videos con el arquitecto Miguel Herros desde Houston, Texas. Tiene este libro que está acá en pantalla en radioancon.com, Estructuras para crear justicia, vanguardia del diseño constitucional. Este es el tomo 1, ¿no? Pero son 2 tomos. El otro es más extenso y muy bien explicado, poniendo en yuxtaposición las constituciones latinoamericanas y otras constituciones que, no es que la constitución sea el grill, el santo grial, ni tampoco sea la panacea, pero es una herramienta que, si se emplea de forma correcta, pues puede dar resultados. Miguel, la próxima semana seguimos con este tema. Muchas gracias, Magdiel. Un gusto y saludos a todos en Panamá.